Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas y todos a La Válvula, el lado B de las noticias. Yo soy Lucero Chávez. Hoy es martes 24 de enero del 2022. Y en el Perú están pasando cosas extremadamente preocupantes, precisamente en el gobierno de la primera mujer en la historia de este país que asume el cargo de presidenta. En un programa pasado conversamos qué pasó y cómo fue que Dina Boluarte llegó a ponerse la banda presidencial. Ese episodio fue emitido en diciembre del 2022. Si no lo has escuchado, por favor, te invito a que lo busques en Spotify, Apple Podcast y también en YouTube. Decía que desde esa fecha, cuando Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta, ya se registraban los primeros muertos en las protestas gestadas en departamentos al sur del país que demandaban su inmediata renuncia. En los últimos días, esos manifestantes de departamentos como Ayacucho, Cusco y Apurímac han llegado hasta Lima para reivindicar sus demandas, que se convoque a nuevas elecciones y que renuncie Dina Boluarte. Son los vehículos que están viajando. ¿A dónde? A la ciudad de Lima. A la ciudad de Lima. Atención, están viajando a la ciudad de Lima. Gran cantidad de vehículos. ¿A dónde está viajando, señor? Lima. Bien, atención. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, estamos transmitiendo. ¡El pueblo te repudia! ¡Vida a República! ¡El pueblo te repudia! ¡Vida! ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! Sin embargo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no solo no ha podido encontrar la forma de controlar esas manifestaciones, sino que también ha respondido con una brutal represión policial. No lo estoy inventando yo de ninguna manera. Ya se cuentan medio centenar de personas muertas a causa, y eso lo informan medios internacionales como el New York Times, The Guardian y CNN, a causa de disparos efectuados por parte de los agentes policiales directamente al cuerpo de los manifestantes. El último fin de semana la violencia escaló. La policía arremetió contra la entrada número 2 de la Universidad San Marcos y se llevó detenidas a casi 200 personas a las que acusaban de ser terroristas. Entre ellas figuraba una mujer embarazada y hasta una niña de 8 años de edad. Un espacio se llevó también a la madre con una niña de 8 años, ¿no? Estuvo también detenida una niña de 8 años y tampoco había un espacio, ni siquiera, no debería estar, pero ya que estaba, tampoco había un espacio apropiado, ¿no? Todo estaba muy saturado, muy tuburizado. Las personas transitaban enmarrocadas, algunas, otras no, durante todo ese tiempo, ¿no? Y también fueron humilladas y tratadas siempre de mala forma y con insultos, y fueron referidas de que habían sido tocadas indebidamente, que en los procesos de revisión incluso eh, también se les pretendía buscar en las partes, en la vagina, por ejemplo, a ver si habían introducido droga o algo, etcétera, ¿no? Ella es Jenny Dador, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, quien estuvo presente durante la detención de esas personas el fin de semana, prestando asesoría jurídica y legal. ¿Qué argumentos tuvo la policía para arremeter contra la decana de América? ¿Cómo fue el trato que le dieron los efectivos a las mujeres que intervinieron? De eso hablaremos en el episodio de hoy. Jenny, ¿cómo estás? Estoy encantada de tenerte en La Válvula. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que han sido días muy agitados para ti, con mucho trabajo, mucha convulsión social en el Perú y precisamente por eso estamos aquí para hablar de eso. Pero quisiera empezar pidiéndote por favor que te presentes, nos cuentes de ti, a lo que te dedicas y por qué es importante ahora conversar contigo. Gracias, Lucero. Mi nombre es Jenny Dador Tosini, soy abogada, feminista y en este momento estoy a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es una organización, una gran red, ¿no? Que agrupa a 78 organismos de derechos humanos que están en los distintos territorios del país, ¿no? Casi en todas las regiones. Y nosotros justo este 20 de enero hemos cumplido 38 años de vida institucional, ¿no? Nuestro nacimiento tiene que ver con la lucha y la defensa de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno y también justamente en los 90, en lo que significó toda la lucha por volver a la democracia. Cuéntanos un poco acerca de su creación, qué es lo que pasa en la sociedad peruana. Claro, era el año 85, ¿no? Y en el segundo encuentro de derechos humanos de las distintas colectivas que existían o abogados que estaban llevando algunos casos, ¿no? Grupos que empezaban a reaccionar frente
a las violaciones de los derechos humanos. Si bien es cierto que en los 80 estábamos en democracia formalmente, ahí hay que recordar que el Perú volvió a la democracia justo con las elecciones de 1980, ¿no? O sea, tuvimos una asamblea constituyente entre el 78 y el 79, tuvimos una constitución, y el 80 se celebraron elecciones y volvimos a la democracia. Pero justo cuando regresamos a la democracia, también hace su irrupción en la vida peruana, ¿no? En la vida del país, justamente Sendero Luminoso, ¿no? Este grupo terrorista. Y entonces, al principio como que no se le toma mucha importancia, la cosa aumenta, se considera que son abigeos, que están en el campo, y poco a poco empieza a crecer, pero también Sendero va, digamos, mutando, ¿no? Se va extendiendo territorialmente, y también, digamos, de los asesinatos selectivos empieza también una estrategia indiscriminada y de matanzas y masacres masivas en el campo contra los propios campesinos también. Esto genera desde el Estado una respuesta que rápidamente fue una respuesta militar, ¿no? Y no una respuesta tampoco de dar el debate en los distintos espacios y evitar que este movimiento siga creciendo, ¿no? Y se militariza, y es más, partes del territorio se entregan también, digamos, a jefes cívico-militares en la zona, ¿no? Entonces, digamos, la máxima autoridad de un territorio eran jefes militares también, se empiezan a crear, se militariza el territorio, ¿no? Se empiezan a crear un montón de bases en determinadas zonas, y empiezan también las represiones indiscriminadas, ¿no? Y hay mucha vulneración de derechos de uno y otro lado, pero obviamente el garante de nuestros derechos en el país es el Estado. Entonces empiezan también las demandas y las denuncias, ¿no? Contra el Estado peruano por todos estos casos, y también la necesidad de responder colectivamente, ¿no? Y de empezar a acuerparnos entre las distintas organizaciones. Digamos que el trabajo de las organizaciones que empezó en el marco de este conflicto también se va abriendo, ¿no? A los distintos organismos de derechos humanos, demandas y colectivas en general, ¿no es cierto? Entonces, de lo que era defensa de la vida y las libertades, se va avanzando a los derechos económicos, sociales y culturales, se van incorporando movimientos feministas, organizaciones LGBTQ, ¿no? Hasta tener una agenda muy nutrida y diversa de derechos humanos, ¿no? Pueblos indígenas, que representen todas las diversidades del territorio también, ¿no? Y a pensar que los derechos son para todas y todos. ¿Qué pasó concretamente el fin de semana? ¿Cuál fue el argumento de la policía para justificar este atropello a la Universidad San Marcos, que es la decana de América? Que más allá de los hechos en sí, que son importantes, también es simbólico lo que ha ocurrido. El argumento que utilizó el gobierno peruano es que la rectora de la universidad había comunicado que allí se estaban cometiendo delitos de usurpación, de robo. Según la policía, montaron este operativo porque había flagrancia. Como estamos en estado de emergencia, según ellos, no se necesita presencia fiscal ni nada, ¿no? O sea, creen que el estado de emergencia es una carta en blanco para todo, y eso no es así. El estado de emergencia también tiene sus propias reglas y sus excepciones. Estiraron como chicle esta figura supuesta de la flagrancia y la utilizaron para, aparentemente, pues, según ellos, justificar este operativo, ¿no? Y entraron a la universidad con casi 600 policías, redujeron a la fuerza, tiraron en el piso a algunas de las personas que estaban todavía de las movilizaciones y se estaban albergando allí, pero también en la universidad obviamente había estudiantes, entonces también se cargaron a los estudiantes, entraron a las viviendas, a la residencia, a las viviendas de los estudiantes. Las chicas estaban recién levantándose o tomando desayuno, algunas estaban solo en polo, ¿no? Vulneraron un conjunto de derechos, otras las tuvieron retenidas en la vivienda a lo largo del día. Había algunas mujeres que estaban gestando, había otra que tenían niños, había personas adultos mayores. Todo el rato fueron humillados, ¿no? Tirados contra el suelo, boca abajo, y insultados, ¿no? Cuando gritábamos, cuando decíamos, yo vengo por esa asesina que se renuncia, cuando decía, cállate mierda, diciendo, casi en la cabeza a mi hija te lo patea, a mí también, chola, cállate, diciendo, yo pedía auxilio a nuestro divino, yo decía, auxilio, todo el mundo, míranos cómo nos hace este asesino, decía,
pero nos decía, cállense, perrocos de mierda, nos decía, todo nos ha maltratado a este Policía Nacional. Regresamos con más cuando la válvula continúe. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías de América Latina. Encuentra La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Si consideras que te identificas con los temas que conversamos en este programa, también te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte también este programa con tu familia, amigas y amigos y, por supuesto, con todas las disidencias. Gracias por escuchar. ...193 personas fueron detenidas en San Marcos el sábado por la tarde. 24 horas después, esos terroristas o terrucos, como les gusta llamarlos a un grupo de derecha recalcitrante del país, estos terrucos fueron liberados. Solo uno permaneció detenido y por causas que nada tenían que ver con las protestas. Eran tan peligrosos, por supuesto, que terminaron dejándolos libres. Seguimos conversando con Jenny Dador. Incluso una abogada que estaba ahí presente, compañera de una organización de derechos humanos, Cruz Silva, ¿no? Y que intentó ingresar también para, como abogada, garantizar defensa de estas personas y fue golpeada por un policía, ¿no? Y ahí no había presencia del Ministerio Público ni nada. Por lo tanto, también lo que supuestamente, según ellos hallaron, tampoco es que tenga algún valor, ¿no? Es como si hubieran entrado y tirado una red, ¿no? Así, el mar y sus peces, a ver todo lo que caiga, ¿no? Entonces, han hecho un operativo generalizado, indiscriminado, con detenciones arbitrarias que no se justifican en el marco de la legalidad. No había ahí una flagrancia. Los estudiantes no estaban usurpando su propia universidad, son estudiantes de esa casa de estudio, las que vivían ahí viven ahí, por lo tanto no usurpan nada, ¿no? Y no estaban individualizados los supuestos autores del delito. Con su vara, nos han empujado y nos han tirado al suelo, nos han amenazado horrible y nos han tenido sin agua, no nos dejaban ir al baño. No nos dijeron nada, solamente entraron a la residencia y tumbaron todas las puertas y empezaron a disparar. Se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas. ¿Qué mandé ya? Reventamos San Marcos. El argumento del Estado es que ahí estaban hospedados terroristas que venían desde el interior del país para usar las marchas en Lima, por la toma de Lima que ocurrió la semana pasada. Los vándalos, como los llama, habían ahí, y exacto, querían identificar qué instrumentos tenían y utilizaron como pretexto para ingresar también, digamos, la denuncia de la rectora, ¿no? La rectora nunca quiso autorizar que se albergara ahí a estas personas que venían haciendo uso de su derecho a la protesta a movilizarse a la ciudad de Lima, a diferencia del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que abrió sus puertas y dijo, acá vamos a albergar a los estudiantes y los estudiantes van a cuidar su propia universidad y se van a hacer responsables de eso, ¿no? Yo no soy comunista y si tuviera 20 años saldría a marchar. La gente cree que la política es mala. La política es lo mejor que le pasa a los pueblos. La política es cultura y la cultura es política de espíritu. La política es el médico de una sociedad. Escoge pros y contras y señala el vector. En ese pro y contra, nosotros vimos que hay una legítima protesta, que es un derecho constitucional y que la universidad tiene autonomía y en uso de su autonomía puede rechazar las intervenciones de la Fuerza Armada y en uso de su autonomía puede acoger a los débiles. Y los más débiles son los estudiantes que vienen a marchar, a protestar pacíficamente, ¿no? Fueron trasladados en buses hacia el centro de Lima y los dividieron. 101 fueron albergados en la DIMINCRI, que es la División Policía contra el Robo, y otros 93 fueron albergados en la DIRCOTE, que es la Dirección de la Policía contra el Terrorismo. Cuéntame específicamente, por favor, la situación de las mujeres. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? En el caso de las mujeres fue igual un trato sumamente violento, yo diría discriminatorio también, porque
existe la percepción muchas veces que las mujeres no deberíamos estar en ese tipo de actividades, ¿no? Y que eso nos pasa por meternos en espacios que no son los propios, digamos, de la condición femenina, ¿no? Como es la movilización social, el derecho a la protesta, o incluso el tener una opinión o pensamiento propio, ¿no? Fueron, yo diría, castigadas en esa condición también, ¿no? Por eso digo, no se consideró, digamos, un trato diferenciado por su condición de requerir, por ejemplo, insumos de higiene menstrual, ¿no? O el caso de la mujer embarazada, tampoco había un espacio, se llevó también a la madre con una niña de 8 años, ¿no? Estuvo también detenida una niña de 8 años y tampoco había un espacio, ni siquiera, no debería estar, pero ya que estaba, tampoco había un espacio apropiado, ¿no? Todo estaba muy saturado, muy tuburizado. Las personas transitaban enmarrocadas, algunas, otras no, durante todo ese tiempo, ¿no? Y también fueron humilladas y tratadas siempre de mala forma y con insultos, y fueron referidas de que habían sido tocadas indebidamente, que en los procesos de revisión incluso también se les pretendía buscar en las partes, en la vagina, por ejemplo, a ver si habían introducido droga o algo, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes eran esas personas tan peligrosas que al final fueron liberadas casi en su totalidad? Ninguna, solo quedó una persona porque tenía una requisitoria, y otra persona, sí hay una persona que le había, un estudiante que le habían abierto un proceso por terrorismo, pero también salió, por ejemplo, o sea, no quedó nadie, ¿no? Supuestamente iban todos a delinquir o estaban delinquiendo, se habían robado, hecho no sé qué cosas y no fue así, ¿no? Más bien fueron sujetos de estas vulneraciones y salieron en realidad mucha gente quebrada emocionalmente, las chicas muy jovencitas, las estudiantes llorando, golpeadas. Creo que tiene un impacto en la salud mental muy fuerte. Ya volvemos, esto es La Válvula, el lado B de las noticias. Este programa desmitifica el amor romántico, profundiza sobre las raíces de la violencia, habla de la participación política de las mujeres en los gobiernos de América Latina y aborda las noticias como no las verás en los medios tradicionales. Desde ya, gracias por apoyar este proyecto de periodismo independiente que busca generar reflexión y entendimiento entre todas y todos para vivir con más libertad. Ahora vamos un poco más atrás en la historia. En los años 80, la guerrilla maoísta Sendero Luminoso tomó las universidades estatales de Lima para convertirlas en sus centros de operaciones. Por ese entonces, el gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo lo que se conoce como la masacre de la Cantuta. Un profesor y 9 estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos posteriormente desaparecidos. Los hechos recientes evocan aquellas épocas. Y Ninador nos sigue contando. Durante todos estos años la legislación va cambiando y las garantías que teníamos se van perdiendo, ¿no? Entonces entramos en fases donde tenemos una legislación específica o especial para terrorismo, ¿no? Muy rígida, en condiciones carcelarias, que no están de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Se crean los tribunales de jueces sin rostro, ¿no? Prácticamente son juicios express, sin ninguna garantía. De hecho, cuando volvimos a la democracia, un montón de sentencias producidas en la época de los jueces sin rostro tienen que ser nuevamente rejuzgados, ¿no? O sea, esos casos tienen que abrirse nuevamente y volverse a sentenciar. Entonces, ahí todo lo que eran las garantías y las posibilidades de una vida democrática, o sea, desaparecen, ¿no? Todas tus libertades y garantías. Y uno de los sectores también afectados, así como fue mayoritariamente la población quechohablante, andina, ¿no? A la que se estigmatizó, también fueron los estudiantes, ¿no? Y la procedencia de los estudiantes que venían sobre todo del interior o de regiones, especialmente los que venían de Ayacucho, Andahuaylas, Huancavelica, ¿no? Se les consideraba más o menos por tu lugar de origen, decían, este es terrorista, ¿no? Muchos de estos estudiantes estaban en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y eso también significó en los 90, por ejemplo, que el ejército entrara, ¿no? a la universidad, tomara posesión de la universidad. Entonces, por eso de alguna manera decíamos que esta escena de este sábado, de esta tanqueta, derribando la puerta de la Universidad de San Marcos, nos llevaba, nos retrocedía, ¿no? A los años 90, donde el ejército toma posesión de la universidad, ¿no? Donde se interviene
la Universidad de San Marcos y muchas otras universidades del interior también, ¿no? La universidad es el lugar que alberga además San Marcos la diversidad nacional, ¿no? Y es donde se genera idea, pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico. Entonces, atacar una universidad o violar un claustro universitario de esa manera, pues es como querer controlar la mente y el pensamiento de la sociedad en general, ¿no? Una universidad representa muchas cosas, o sea, es el saber, es el conocimiento, pero es, ¿no? La capacidad de pensar variadamente también, ¿no? Y eso es como un gesto del control que se pretende ejercer, ¿no? Eso fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó este programa, si sientes que has aprendido algo, te invito a que lo compartas con tus amigas, amigos y con todas las disidencias usando el hashtag La Válvula. Gracias siempre por escuchar. Te cuento que La Válvula es un podcast producido y editado por mí. Hola, mi nombre es Lucero Chávez y soy periodista. Ya que este es un proyecto de periodismo independiente, necesita de tu respaldo para seguir con vida. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a compartir este podcast en tus redes sociales con el hashtag La Válvula, mandarlo por WhatsApp o Telegram a tus seres queridos y darle clic a la campanita en Spotify para estar al día con cada uno de los episodios. Encuentra también La Válvula en YouTube, Apple Podcasts, Instagram, Facebook y TikTok. Comparte el mensaje. Gracias por escuchar.